La arteria torácica interna presenta ramas colaterales y terminales. Colaterales tenemos anteriores, posteriores, internas y externas. Anterior para el músculo pectoral mayor. Posterior serían las arterias tíbicas y las arterias pericárdicas. Internas para la parte posterior del esternón y externa constituirían las arterias intercostales anteriores. Tiene también ramas terminales que serían diafragmática, torácica, abdominal, musculofrénica y epigástrica superior. Hola, mi nombre es Laura Arce Tobón. Mi nombre es Vanessa López Vanegas. Mi nombre es Henry Guillén. El ligamento longitudinal anterior es una potente banda fibrosa ancha que cubre y conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y discos intervertebrales. Las partes más superiores reciben los nombres específicos de ligamentos atlantoaxial anterior y atlantooccipital. Este ligamento impide la hiperextensión de la columna vertebral y mantiene la estabilidad de las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. Este es el único ligamento que limita la extensión. Todos los demás ligamentos intervertebrales limitan tipos de flexión. El cráneo y C1 están conectados por membranas atlanto-occipitales que se extienden desde los arcos anterior y posterior de C1 hasta los bordes anterior y posterior del agujero magno. La membrana atlanto-occipital anterior está compuesta por fibras anchas densamente entrelazadas, especialmente en la zona central, donde continúan con el ligamento longitudinal anterior. El ligamento nucal es un ligamento fuerte y ancho que está compuesto por un grueso tejido fibroelástico que se extiende en forma de banda media desde la protuberancia occipital externa y el borde posterior del agujero magno hasta las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. Debido a la cortedad y profundidad de las apófisis espinosas cervicales C3 a C5, el ligamento nucal proporciona inserción a los músculos que se unen a las apófisis espinosas. El ligamento que vamos a observar es el ligamento apical, que va desde la parte superior del diente hasta el hueso occipital. Los segundos son los ligamentos alares, son dos y tienen una forma de ala. Van desde la parte lateral del diente hasta el hueso occipital. En la segunda imagen podemos observar las cavidades sinoviales que se forman entre estos ligamentos para evitar su ruptura. En la tercera imagen podemos observar el ligamento cruciforme del diente. Este está posterior a él. Como su nombre lo indica, tiene forma de cruz. Su banda longitudinal va desde el axis hasta el hueso occipital y su banda transversa atraviesa todo el atlas. También podemos ver la porción profunda de la membrana tectórea, que va desde el axis hasta el atlas en manera diagonal. La membrana atlanto-occipital posterior conecta el margen posterior del agujero magno con el borde superior del arco posterior del atlas. A cada lado hay una obertura para que pasen las arterias vertebrales y el primer nervio cervical. La cápsula articular de la articulación atlanto-occipital es una cápsula fibrosa, delgada y laxa que se inserta en los bordes de las superficies articulares y está recubierta de membrana sinovial. El ligamento longitudinal posterior es una banda mucho más estrecha y algo más débil que la anterior. Cursa por dentro del conducto vertebral por la cara posterior de los cuerpos vertebrales. Se fija principalmente a los discos intervertebrales y menos a la cara posterior de los cuerpos vertebrales, desde C2 hasta el sacro. Y los músculos supra e infrayoideos. Bueno, el primer músculo del que les voy a hablar es el digástrico. Tiene un vientre anterior y un vientre posterior. Su inserción está del anterior en la fosa digástrica. Este se va a unir mediante un ligamento a su vientre posterior que se va a insertar en el apófisis mastoidea. Este se une por una bandeleta al hueso ioides. Su inervación está dada por el vientre anterior por el miloioideo y el vientre posterior por el digástrico, rama del facial. El estiloideo, que es otro músculo, tiene una inserción en el apófisis estiloides y va hacia el hueso ioides. Su inervación estaba por el facial a través del estiloideo. El miloioideo tiene un origen en la línea miloioidea y una inserción en el rafe miloioidea y en el hueso ioides. Y por último tenemos el genioideo, que tiene un origen en las apófisis mentonianas y una inserción en el cuerpo del hueso ioides. La inervación del genioideo estaba por C1 a través del hipogloso y era por los músculos infrayoideos. El primero del que les voy a hablar es el esternoioideo, que está insertado en la parte posterior del manubrio del esternón. Está insertado en la parte media con la clavícula y en el ligamento esternoclavicular. Y se va a venir a insertar en el cuerpo del hueso ioides. Este está inervado por C2 y C3 a través del asa cervical. Bueno,
Tenemos el otro músculo que es el homoioideo, que tiene un vientre superior y un vientre inferior. Tiene una inserción en la parte superior de la escápula y una inserción en el cuerpo del hueso ioides. Tenemos el músculo, este se va a estar inervado por C2 y C3 a través de la asa cervical. Tenemos el esternotiroideo. Está en su origen en la parte posterior del manubrio del esternón y su inserción va a la línea oblicua del cartílago tiroides. Y su inervación también estaba por C2 y C3 a través de la asa cervical. Tenemos al último músculo, que es el tiroioideo, que está su inserción, su origen está en la línea oblicua del cartílago tiroides y se va a insertar en el hueso ioides y en el asta lateral mayor, está en el cuerpo y en el asta lateral mayor. Muchas gracias. Bueno, los nervios frénicos tienen su origen en los ramos anteriores de los nervios cervicales. Su raíz principal se encuentra en el cuarto nervio cervical, sus raíces accesorias en el tercer y quinto nervio cervical. Estas raíces se sitúan en el espacio interescalénico y se reúnen en el borde lateral del músculo escaleno anterior. El nervio desciende verticalmente en dirección medial formando una X alargada con la cara anterior y el borde medial de dicho músculo. Se desliza hacia adelante entre la arteria y la vena subclavia y en dirección medial hacia la cúpula pleural. Así penetra en el tórax, donde va a atravesar el mediastino anterior completamente superior e inferior para llegar así al diafragma. Cabe señalar que el trayecto del nervio frénico izquierdo es más largo debido a que se encuentra rechazado lateralmente y hacia adelante por la punta del corazón, y además de que penetra en el diafragma a la izquierda y hacia adelante del foliolo anterior. Buenas tardes, mi grupo está conformado por Diana Medina e Isabela Benavides y nos ha correspondido explicar los trígonos del cuello. Los trígonos del cuello se dividen en anteriores y posteriores. Dentro de los anteriores encontramos el trígono submentoniano. El trígono submentoniano se limita con los dos vientres anteriores del digástrico y el hueso ioides. El trígono submandibular. El trígono submandibular está limitado por el vientre anterior del digástrico, el vientre posterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. El trígono carotidio. El trígono carotidio está delimitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoioideo y el vientre posterior del digástrico. El trígono muscular. El muscular está limitado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoioideo y la línea media. Y dentro de los trígonos posteriores encontramos el trígono homotrapecial. El homotrapecial está delimitado por el vientre inferior del homoioideo, el músculo trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Y por último encontramos el trígono homoclavicular. El homoclavicular está delimitado por la clavícula, el vientre inferior del homoioideo y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Muchas gracias. Los músculos que se insertan en el hueso ioides son 8 pares. Son 4 pares suprayoideos y 4 pares infrayoideos. Los 4 pares suprayoideos son el músculo digástrico, el músculo miloioideo, el músculo estiloioideo y el músculo genioioideo. Y los 4 pares infrayoideos son el músculo esternoioideo, el músculo esternotiroideo, el músculo tiroioideo y el músculo homoioideo. Este es el trayecto del nervio vago en el mediastino. El nervio vago del lado izquierdo transcurriendo anteriormente a la arteria subclavia, también al callado de la aorta, al nivel que da su ramo laríngeo ascendente, pasando luego posteriormente a los bronquios para llegar a dar sus ramos al plejo esofágico y va a continuar con el esófago el resto de su trayecto a través del tórax y luego en el abdomen. En el lado derecho tenemos un recorrido similar, exceptuando que aquí pasa en el tronco brachiocefálico entre sus dos componentes, posteriormente al callado de la aorta, al nivel de la arteria subclavia derecha, da su ramo laríngeo ascendente, pasa después posteriormente también a los a los bronquios y luego llega a dar sus ramas en el plejo esofágico, con el que también continúa en el resto de su recorrido en el tórax. Muchas gracias. Los músculos suprayoideos son los que forman el piso de la boca y están el miloioideo, el digástrico, el estiloioideo y el genioideo, que se insertan todos en el hueso ioides.
y lo que hacen es elevarlo durante la dilución. Y están los infraoideos, que son el esternoideo, el homoioideo, su vientre superior e inferior, el tiroideo y el esternotiroideo, que se insertan en el hueso ioides y lo que hacen es descenderlo, excepto el esternotiroideo, que se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Bueno, los orígenes. El miloideo en la línea miloidea, el genioideo en la espina mentoniana del hueso mandibular, el digástrico, el vientre anterior en la fosa digástrica y el vientre posterior en la incisura mastoidea del hueso temporal, el estiloideo en el proceso estiloideo del hueso temporal, el esternoideo en la extremidad medial de la clavícula, el homoioideo en el borde superior de la escápula, el esternotiroideo en la cara posterior del manubrio del esternón y el tiroideo en la línea oblicua del cartílago tiroides. Bueno, vamos a hablar sobre los músculos superficiales del cuello. Músculo esternocleidomastoideo. Este tiene dos extremos que se origina, uno que es el extremo esternal, que se origina en el manubrio del hueso esternón, y el otro que es el extremo clavicular, que se origina en el tercio medial de la clavícula, y ambos se insertan en el proceso mastoideo del hueso temporal y en la línea nucal superior del hueso occipital. Bueno, el músculo platisma se origina en la parte superior del tórax y en la parte inferior del cuello, y se inserta en la parte inferior, el borde inferior de la mandíbula y en la piel del ángulo oral y la parte inferior. Tiene tres porciones, una porción descendente, una porción transversal y una porción ascendente. La única que se encuentra en el cuello es la porción descendente, que esta tiene origen en el hueso occipital, en las apófisis espinosas de C1 a C7, y se inserta en el tercio lateral de la clavícula. El mediastino posterior se encuentra ubicado posterior al saco pericárdico y al diafragma y anterior a los cuerpos de las vértebras torácicas inferiores y medias. Dentro de las estructuras que conforman el mediastino posterior se encuentra el esófago con sus plejos nerviosos asociados, la arteria aorta torácica con sus ramas, los conductos torácicos con sus lóbulos linfáticos asociados, el sistema de venas ácigos, los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos torácicos. Bueno, entonces esto es el video del mediastino superior, recibo por el delgado. Entonces primero la estructura es el timo, de adelante hacia atrás, ¿no? El timo. Luego sigue las venas branquiocefálicas, que está conformado por la vena yugular interna y por la vena subclavia. Y también está, aparte de esto, está la vena cava superior. Luego sigue el arco aórtico y sus raíces principales con sus nervios relacionados, que está el vago, el frenético y el plexo cardíaco, el plexo nervioso cardíaco. Luego sigue la tráquea y atrás de esta está el esófago, con sus nervios relacionados, que es el faringeo transverso izquierdo, y ya lo más atrás está el conducto torácico y los troncos linfáticos. La irrigación arterial del esofagonial del cuello está dada por la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia, y las arterias esofágicas superiores. A nivel del tórax están las arterias bronquiales y las arterias esofágicas medias, que vienen de la aorta y de las intercostales. A nivel del abdomen están las arterias esofágicas inferiores, que vienen de las diafragmáticas inferiores y a su vez de la gástrica izquierda. El drenaje venoso a nivel del cuello está dado por la vena tiroidea inferior, a nivel del tórax por el sistema venoso torácico, venas bronquiales y venas diafragmáticas superiores. Y a nivel del abdomen están las venas esofágicas inferiores, que drenan a la vena gástrica izquierda o vena coronaria. La inervación a nivel intrínseco está dado por dos plejos, el plejo mientérico y el plejo de Meissner. Y a nivel del tercio inferior del esófago, donde hay músculo liso, hay inervación del nervio vago o décimo par craneal. Buenas, a mi grupo le correspondió la segunda pregunta, que es describir la estructura general de las vértebras. Somos Juan Camilo Trujillo, Daniel Marín y Catalina Estrada. Esta es una vértebra común. La vértebra común está compuesta por un cuerpo, que es la parte fuerte de la vértebra. Posteriormente salen los pedículos y de estos las láminas. La unión de las láminas crea el proceso espinoso, y la unión entre el pedículo y la lámina el proceso transverso.
Bueno, yo voy a explicar Atlas, que es la primera vértebra cervical. Esta vértebra no tiene cuerpo, pero tenemos un arco anterior y un arco posterior. En estos arcos vamos a encontrar los tubérculos. Los pedículos van a ser cortos y van a estar la fobia articular superior. Y en los procesos transversos vamos a encontrar el foramen transverso, que es característico de las vértebras cervicales. O mejor conocida como el axis. El axis tiene entonces un cuerpo del que sale el diente, que funciona como el cuerpo del atlas. Tiene el pedículo, de donde sale el proceso transverso con su foramen transverso. Después la lámina, que cuando se juntan saca el proceso espinoso, que es una característica de las vértebras cervicales, que es bífido. Buenos días, mi nombre es Juan Esteban Gaitán Segura y en el día de hoy les voy a explicar los estrechamientos y las relaciones anatómicas del esófago. Bueno, las relaciones anatómicas. Este se relaciona posteriormente con la aponeurosis vertebral. Anteriormente está en contacto con la cara posterior de la tráquea, la cara posterior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides y con la glándula paratiroides inferior izquierda. A su izquierda y a su derecha se relaciona con las arterias carótidas comunes, ya sea izquierda o derecha. Los estrechamientos. El esófago cuenta con 3 estrechamientos. El primero es el cricoideo, que está a la altura del cartílago cricoides, mide entre 12 y 15 milímetros de diámetro. El segundo es el estrechamiento torácico o broncoaórtico, mide entre 15 y 17 milímetros. Y el tercero es el frénico, que pasa por el diafragma y mide entre 15 y 20 milímetros de diámetro. Muchas gracias. Del esófago. El esófago se irriga dependiendo del lugar donde se encuentra en el cuello. Se irriga por las arterias esofágicas superiores, ramas de la tiroidea inferior que viene la subclavia. En el tórax por las arterias esofágicas medias, arterias bronquiales, intercostales, que son ramas directas de la aorta. En el abdomen por las arterias esofágicas inferiores procedentes de la diafragmática inferior izquierda y la arteria gástrica izquierda. El drenaje venoso en el cuello es por las venas tiroideas inferiores. En el tórax por las venas bronquiales y diafragmáticas superiores. En el abdomen por las venas esofágicas inferiores que drenan la vena gástrica izquierda. En el cuello está inervado por fibras somáticas de los nervios laríngeos recurrentes y fibras vasomotoras de los troncos simpáticos cervicales. En el tórax está inervado igual que el cervical. En el abdomen se encuentra inervado por el plejo esofágico formado por ramas del nervio vago que se divide en troncos vagales y por troncos simpático-torácicos a través de los nervios esplénicos mayores, plejos arteriales. Buenas tardes, este video es con el fin de explicar la anatomía general de la caja torácica y el esternón. El grupo está conformado por Stephanie Romero Delgado, Natalia Trejos Palacio y mi persona, Saraí Calva Plaza. Entonces vamos a empezar diciendo que la caja torácica está conformada por 12 pares de costillas que se unen anteriormente con el esternón a través de los cartílagos costales y posteriormente con la columna vertebral. Estas costillas tienen unos espacios intercostales que son 11 espacios y por allí pasan 11 nervios intercostales. Se nombran de acuerdo a la costilla que se encuentra en el borde superior, de acuerdo al espacio. Si estamos en el cuarto espacio, entonces este espacio intercostal se nombra de acuerdo a la cuarta costilla que está superiormente. La caja torácica alberga órganos de importancia funcional como son el corazón y los pulmones. Esta se encuentra limitada inferiormente por el músculo diafragma que separa la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Romero y les voy a hablar acerca de las costillas. Las costillas son huesos planos que tienen una forma arqueada debido a su función. Bueno, y se clasifican en 3. Las costillas verdaderas, que son los primeros 7 pares, y estas se unen directamente al esternón. Las siguientes son las falsas, que son los siguientes 3 pares y se unen indirectamente al esternón, y las últimas, que son las flotantes, que son 2 y no se unen a ninguno. Bueno, las costillas tienen las siguientes partes. Tienen cabeza, cuello, un tubérculo, un ángulo y un surco costal. Buenas tardes, mi nombre es Natalia Trejos Palacio y les voy a hablar acerca del esternón. El esternón es un hueso único e impar que se clasifica como un hueso plano porque cumple una función protectora. Adicionalmente a eso, el esternón tiene 3 partes principales: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. El manubrio que se articula directamente con la clavícula por medio de las escotaduras claviculares. Esta que está acá es la escotadura yugular. El manubrio se articula con las costillas por medio de las escotaduras costales y por último está el apófisis sifoides, que sirve
¿Qué es esta inserción de músculos? Adicionalmente a esto, el esternón tiene varios tipos de articulaciones. Entre esas están la que se articula con la clavícula, que es esternoclavicular, esta que se ve acá, que es manubrio esternal, que se articula el manubrio con el esternón, y la del esternón con las clavículas, con las costillas, que son esternocostal. Muchas gracias. Reparten el número 11, es decir, el accesorio tiene una raíz craneal y 5 cervicales, las cuales forman el pliegue cervical. Del pliegue cervical hay unas ramas profundas motoras y unas ramas superficiales sensitivas. De las profundas motoras, esos que tres se unen y forman la raíz inferior de la cervical, la cual va a dar 4 nervios, una para el vientre superior del homoideo, para el vientre inferior del homoideo, para el esternotiroideo y el esternomioideo. En la raíz superior de la cervical se le une una fibra de S1, la cual va a dar una fibra para la inervación del músculo tiroideo. El nervio cervical transverso de los ramos superficiales sensitivos va a dar la inervación a la piel de la región cervical anterior. El mediastino es la parte profunda del tórax. Se encuentra entre las dos porciones pleuropulmonares, tanto derecha como izquierda. Tiene un límite anterior, que es la parte posterior del esternón, con los cartílagos intercostales y los cartílagos costales. Un límite posterior, que es la parte anterior de la columna vertebral entre T1 y L4. Dos límites laterales, que son las porciones mediastínicas de las pleuras pulmonares. Un límite superior, que es el opérculo torácico, que permite la comunicación con el cuello. Y un límite inferior, que sería la porción media o mediana del diafragma. El mediastino, entonces, para dividirse se traza una línea del ángulo esternal hasta T4 o T5 aproximadamente, dividiendo el mediastino en superior e inferior. A su vez, el mediastino inferior se divide en anterior, medio y posterior. En el trígono submandibular encontramos una serie de estructuras tanto superficiales como profundas y otras que simplemente atraviesan dicha región. Las estructuras superficiales abarcan lo que es el músculo platisma, la vena facial y los órdenes de ramas cervicales del nervio facial. Una vez retiradas dichas estructuras superficiales nos podemos encontrar con la glándula submandibular, que representa la estructura profunda. A su vez, pues quedarían faltando las estructuras que atraviesan dicha región. Entre ellas encontramos lo que es la arteria facial, la arteria lingual, el nervio lingual y subganglio submandibular, el nervio hipogloso y el conducto de la glándula submandibular. La faringe se irriga principalmente por la arteria carótida externa, ya que es una rama faringe ascendente, además por sus ramas facial y maxilar, la facial de una rama palatina ascendente, la maxilar de una rama faringea y una rama palatina ascendente. Adicionalmente contiene irrigación de la tiroidea superior, que es una rama para la irrigación de la faringe, y su drenaje venoso es en el plexo venoso faríngeo, que drena finalmente a la yugular interna. Nuestro grupo está conformado por Laura Sofía Guzmán y María Angélica Martínez. El tema que nos correspondió es cuáles son los límites del foramen intervertebral y el foramen vertebral. Los límites superiores están delimitados por los pedículos de las vértebras superiores y los límites inferiores están delimitados por los pedículos de las vértebras inferiores. Anteriormente está limitado por el disco intervertebral y posteriormente por la articulación cigoproficiaria. También se encuentra el foramen vertebral, que está limitado por el cuerpo y arco vertebral. Gracias. Gracias. La inervación de la faringe. La inervación motora de la faringe está dada por el plego faríngeo a través de las ramas faríngeas del nervio vago, el cual contiene en sí fibras del nervio accesorio. También está dada por el nervio glosofaríngeo. La inervación sensitiva está dada por el ganglio trigopalatino a través de su rama faríngea. Y la inervación autonómica está dada por el plejo faríngeo y el ganglio cervical superior. La vena carótida es un recubrimiento tubular facial que se extiende desde la base del cráneo hasta la raíz del cuello. Contiene la vena yugular interna, la arteria carótida común e interna, el nervio vago, fibras nerviosas simpáticas, el nervio seno carotidio y algunos nódulos linfáticos cervicales profundos. Los nódulos linfáticos cervicales profundos forman una cadena a lo largo del trayecto de la vena yugular interna dentro de la vena carotidia. La arteria carótida común asciende la vaina carotidia junto a la vena yugular interna y el nervio vago hasta el nivel del borde superior del cartílago tiroides.
donde se ramifica en la arteria carótida interna e externa. La arteria carótida interna no da ramas en el cuello, mientras que la arteria carótida externa sí lo hace. La vena se encuentra lateralmente dentro de la vena carotidia, mientras que el nervio vago se ubica posteriormente. El nervio vago, a su vez, cuando desciende, se encuentra entre el ángulo que forma la vena yugular interna y la arteria carótida común. El complejo cervical, formado por los ramos anteriores de los nervios desde C1 a C4, está ubicado anteromedial de los músculos alrededor de la escápula, escaleno medio y profundo al esternocleidomastoideo. Este plejo da unos ramos superficiales sensitivos y unos ramos profundos que son motores. Los sensitivos van a emerger en la mitad del borde posterior del esternocleidomastoideo, llamado como el punto nervioso del cuello. Aquí están el occipital menor, que va a inervar la piel del cuello, y el cuero cabelludo posterior superior a la oreja. El auricular mayor, que va a inervar la piel que va desde el ángulo de la mandíbula hasta la apófisis mastoidea, la piel que recubre la parótida y la cara posterior de la oreja. El transverso del cuello va a inervar la región cervical anterior, y los supraclaviculares van a inervar la piel que cruza por la clavícula y la que recubre el hombro. Muchas gracias. La vena tiroidea inferior, la arteria tiroidea inferior y las arterias esofágicas superiores. La parte del tórax está irrigado por la vena diafragmática superior, por las venas bronquiales, por las arterias bronquiales y por las arterias esofágicas medias. Y la parte del abdomen está irrigado por las arterias esofágicas inferiores, las venas esofágicas inferiores que drenan a la gástrica izquierda. Está inervado el esófago tanto por el plexo mientérico como por el plexo submucoso, y también está inervado por el par craneal número 10, que es el vago. Las caras se encuentran en el cuello y soportan el peso del cráneo. Estas comprenden un cuerpo vertebral más pequeño y ovalado, un foramen vertebral más grande debido al ensanchamiento de la médula espinal, comprenden unos procesos articulares y pedículos más cortos y unos procesos espinosos más cortos y bífidos. Las vértebras torácicas son 12, van de T1 a T12, las cuales se caracterizan por tener un cuerpo vertebral ancho. En la parte posterior de este cuerpo, tanto inferior como superiormente, tienen unas carillas costales, las cuales se van a articular con las costillas. En la parte del proceso espinoso es oblicua y muy prominente. Además de esto, el cuerpo posee dos alisas que son los pedículos, dos láminas que son anchas y gruesas, el canal vertebral es más pequeño y circular, y los procesos transversos son anchos y gruesos y no poseen foramen transverso. Las estructuras que atraviesan el hiato superior son el nervio glosofaríngeo, el músculo estilofaríngeo y el ligamento estiloideo. Las estructuras que atraviesan el hiato medio es la rama interna del nervio laríngeo superior con la arteria y la vena laríngea superior. Y la estructura que pasa por el hiato inferior es la rama externa del nervio laríngeo superior. La pregunta de las particularidades de las vértebras cervicales. Las particularidades de las vértebras cervicales, de las vértebras normales que son de C3 a C6, es que su cuerpo es muy pequeño y es más largo de lado a lado que anteroposteriormente. Por encima es cóncavo y por debajo es convexo, pues el cuerpo. Otras particularidades es que tiene un arco cervical muy amplio y triangular, porque en este punto aparece la médula oblonga. Entonces, para poder permitir el paso de la médula oblonga es que es amplio. Continuando con las particularidades de las vértebras cervicales, en sus procesos transversos cuentan con forámenes transversos para sus vasos vertebrales. También las caras superiores de los procesos articulares se dirigen superior y posteriormente, mientras que las inferiores se dirigen inferior y posteriormente. Otra de las particularidades es que los procesos espinosos son cortos, pero en los individuos de descendencia europea son bífidos. Bueno, otra particularidad de las vértebras cervicales es que hay tres vértebras cervicales atípicas que son C1, C2 y C7. Yo voy a describir las vértebras C1 y C2. La vértebra C1 o atlas es un hueso con forma de anillo riñonado que carece de proceso espinoso y de cuerpo y que consiste en dos masas laterales conectadas por los arcos anterior y posterior. Sus caras articulares superiores cóncavas reciben los cóndilos occipitales. En el caso de la vértebra C2 o axis, la particularidad es que desde su cuerpo se proyecta un diente con forma de clavija, que corresponde al proceso odontoides del
axis o de la vértebra C2. Los músculos de la faringe pueden ser extrínsecos como el constrictor superior de la faringe que se origina en el gancho del proceso pterigoideo, en el rafe pterigomandibular y en la línea miloidea y se inserta en el tubérculo faríngeo del hueso occipital, el constrictor medio de la faringe que se origina en el ligamento estiloideo y en los cuerdos del hueso ioides y se inserta en el rafe faríngeo, y el constrictor inferior de la faringe que se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en la unión faringoesofágica. Por otra parte están los músculos intrínsecos de la faringe que son el palato faríngeo que se origina en el paladar duro y en la aponeurosis palatina y se inserta en el borde posterior de la lámina del cartílago tiroides y en los lados del esófago y la faringe. El salpingo faríngeo que se origina en la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y se inserta junto con el palato faríngeo y el estilofaríngeo que se origina en el proceso estiloides y se inserta en los bordes posterior y superior del cartílago tiroides. El sentido del plexo cervical también es llamado tálamo cutáneo. Estos emergen desde la mitad del borde posterior del esternocleidomastoideo en el punto nervioso del cuello. Están conformados por los nervios cervicales desde C1 hasta C4. El primer ramo es el occipital menor, que es este que vemos acá, y va a inervar la piel del cuello y el cuero cabelludo posterior superior a la oreja. El segundo es el auricular mayor, que es este que vemos acá, y va a inervar la piel que cubre la glándula parótida, el proceso mastoideo, ambas caras de la oreja y la piel que va desde el ángulo de la mandíbula hasta el proceso mastoideo. El tercer ramo va a ser el nervio transverso del cuello, quien va a inervar la región cervical anterior, que es este que vemos acá, y por último tenemos los nervios supraclaviculares, quienes van a inervar la piel que cubre la clavícula y los hombros, y es este que vemos acá. Bueno, la fascia faringobasilar se encuentra entre la túnica muscular y entre la mucosa faríngea. Su inserción se da en la base del cráneo, en la cara inferior del hueso occipital, en la porción basilar y a nivel del tubérculo faríngeo. Inferiormente se continúa con la submucosa esofágica. Tiene la característica de que esta fascia se continúa con el periósteo del hueso occipital y da la limitación de la faringe superiormente. Y además de esto está reforzada por el ligamento posterior mediano. El esófago se relaciona en su parte posterior con la aponeurosis prevertebral. En su parte anterior se relaciona con la cara posterior de la tráquea, con la cara posterior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. En su parte derecha se relaciona con la arteria aorta y en su parte izquierda se relaciona con la arteria carótida común izquierda. Tiene tres estrechamientos, un estrechamiento cervical, un estrechamiento torácico y un estrechamiento frénico. El estrechamiento frénico y el estrechamiento cervical no son esfínteres anatómicos, son llamados esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior, pero no incluyen un esfínter como tal. La arteria subclavia es una arteria del miembro superior, la cual hay dos. La derecha nace del tronco bracrocefálico y la izquierda nace del callado de la aorta. La arteria subclavia transita por el hiatus escalenus. Este músculo la divide en tres porciones: preescalénica, que emite la arteria vertebral, torácica interna y tronco tirocervical, que va a dar a la arteria supraescapular, cervical transversa, tiroidea inferior y cervical ascendente. La retroescalénica emite el tronco costocervical, que va a dar a la arteria cervical profunda e intercostal superior, y la postescalénica, que en algunas ocasiones puede emitir la arteria dorsal de la escápula. Como nota, en la arteria subclavia izquierda, todas las ramas, excepto la dorsal de la escápula, salen de la primera porción, y en la arteria subclavia derecha, el tronco costocervical nace generalmente en la segunda porción. Buenas noches, a mí me correspondió la pregunta 17, la cual dice: describa las partes de la faringe y sus comunicaciones. Entonces, primero, las partes de la faringe. La faringe se divide en tres partes. Primero, la nasofaringe. La nasofaringe está de color rojo en esta imagen. La nasofaringe va desde la parte posterior de la nariz hasta la parte superior del paladar blando. La segunda es la orofaringe. La orofaringe se encuentra aquí de color amarillo y se encuentra en la parte posterior de nuestra cavidad bucal. Y por último, la laringofaringe. La laringofaringe se encuentra de color verde.
La laringofaringe se encuentra en la parte posterior de la laringe y limita con el esófago. Estas son las tres partes en las que se divide la faringe. Ahora las comunicaciones. La faringe se comunica a diferentes partes. Primero que todo se comunica a la cavidad nasal por medio de las coanas. Aquí se encuentran las coanas y la cavidad nasal. Segundo, se comunica a la cavidad bucal por medio del istmo de las fauces, que se encuentra en esta parte. Tercero, se comunica al oído medio por medio de la tuba auditiva, que es este conducto que se ve en esta parte. Cuarto, se comunica al tubo digestivo por medio del esófago, que es este que se ve en esta parte. Y quinto, se comunica a la laringe por medio de la glotis, que se encuentra en esta parte. Y estas son las comunicaciones que tiene la faringe. Bueno, las estructuras contenidas en el triángulo carotidio son la vena yugular, el tronco tirolingofacial, el nervio hipogloso, el seno carotidio, la carótida común externa e interna, el nervio laringo superior y el nervio vago.